Mucha atención, hermanos. Espero que esta predicación llegue a sus corazones, les ponga en alerta, porque lo que vamos a predicar de David es porque David cometió un gran pecado por causa de un descuido espiritual. El descuido espiritual puede llegar a cualquiera de nosotros. No está ninguna mujer cristiana ni ningún varón cristiano exento de caer, hermanos, porque la tentación y las cosas del mundo atraen de una manera muy sutil al cristiano. Por eso es tan importante que haya predicación en la vida de nosotros como cristianos, pero acerca del pecado. Porque la palabra del Señor nos dice allá el apóstol Pablo que fueron escritas todo el Viejo Testamento para nosotros los cristianos, para que aprendamos y no caigamos en los grandes problemas que los hombres de Dios cayeron. Y grandes hombres, porque de los más grandes hombres de Dios, sin duda es David, junto con Moisés, junto con todos los profetas. Pero vemos cómo David, a través de su vida, hermanos, nos puede dar mucha luz acerca de cómo Dios trata a su pueblo. Cuál es el carácter santo de Dios que lleva a castigar aún a sus hijos de una manera tremenda. Como dice allí en Hebreos, ¿verdad? Hebreos 12, 5 al 8. Que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y si ciertamente Pedro es, diríamos, el símbolo de los errores que cometemos todos los cristianos cuando empezamos en el Evangelio, yo creo que David viene a ser la representación de que Dios verdaderamente cuando nos toma como hijos, nos azota de una manera tremenda. Por eso es tan importante que los jóvenes y aún los mayores pongamos mucha atención en esta predicación acerca de David. Porque en David, hermanos, se refleja seriamente cómo Dios trata a sus hijos de una manera sumamente fuerte cuando se cometen graves pecados. Sé que difícilmente a veces se puede pensar que los cristianos cometen graves pecados, ¿no? Sí hay quienes los cometen. Y el Señor es duro con su pueblo. Dice la Escritura, allá lo dice Pedro, ¿verdad? Que el Señor va a juzgar y va a empezar por su casa. Y ciertamente, hermanos, la verdad, pongamos mucha atención en esta predicación acerca de lo que pasó con David y con toda su familia, que afectó no solamente a David y a su familia, afectó a todo Israel, y lo vamos a ver a través de la predicación, si el Señor lo permite. Así que vamos rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 15, del 1 al 13, dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey.
Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Aquí vemos, hermanos, cómo el hijo de David, en venganza porque David no había hecho nada en contra de su medio hermano, que había violado a su hermana, ahora trataba de derrocar a David y quedarse en el trono. Y cuando esto acontece, hermanos, vamos a ver cómo pasan las cosas, pero todo por causa que David no había puesto atención a los reclamos de este hijo, el cual pedía justicia para castigar al que había violado a su hermana. Y como David no había castigado a su hijo, al que había violado a su media hermana, entonces Absalón mata al medio hermano. Absalón se va huyendo de la ira de David a otra ciudad, y entonces ahí se queda algunos meses. Después de que está ahí unos meses, regresa por medio del consejo de uno de los generales de David, convence a David de que llame a su hijo, y entonces David manda a traerlo y llega nuevamente a Jerusalén, y ahí empieza a conspirar contra David para hacerse del rey. Pero todo esto, si vamos nuevamente de donde empieza, vamos al capítulo 12, en el versículo 11, vean, dice, es el castigo que Dios le dice a David que va a darle por causa del pecado que había cometido con Betsabé. Por medio de Natán, Dios le dice lo siguiente a David, dice: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Sin duda, David es uno de los grandes hombres de Dios, pero uno de los grandes consentidos de Dios. Tanto que dice la Escritura que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios mismo le dice: mi fiel David. Y en verdad David tenía un corazón muy apegado a la ley del Señor, muy obediente a la ley de Dios, a las palabras de Dios que le mandaba por medio de los profetas. Y todo iba bien
pero comete el grave pecado. Y todo eso le trae grandes desgracias a él, a su vida y al mismo reino de Israel. Pero antes vamos a orar. Padre, en esta mañana le rogamos y le pedimos que su bendito Espíritu Santo nos dé palabra de resignación y de restauración, Señor. Que sea su bendito Espíritu Santo haciendo toda esta obra en los corazones de mis hermanos y del mío propio. Se lo rogamos y se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Vamos primeramente a saber qué es resignación. Vamos a hablar de resignación, vamos a hablar de restauración y vamos a hablar de aceptación. Pongan mucha atención, mis hermanos. Miren, resignación, dice la Real Academia de la Lengua Española, que es una entrega voluntaria que alguien hace de sí mismo, poniéndose en las manos y en la voluntad de otro. En otras palabras, bíblicamente hablar, diríamos que resignación para los cristianos es la entrega de nuestra propia vida y de nuestra propia suerte, poniéndola en las manos de Dios para que Él haga de nosotros lo que Él quiera cuando nosotros estamos en tribulación. Cuando estamos en tribulación. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17, dice Pedro que vamos a tener tribulación, ya sea en obediencia o en desobediencia. Es decir, el cristiano no va a dejar de tener tribulación en su vida aunque esté en obediencia. Pero también dice Pedro que mejor tener tribulación en obediencia que en desobediencia. ¿Se dan cuenta? Cuando David estaba siendo perseguido injustamente ¿por quién? Por Saúl. Quiero que estén despiertos. Por Saúl, David tenía tribulación y muy grave y muy grande, pero él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo y él se sentía satisfecho porque estaba siendo atribulado de una manera que a sus ojos era injusta, pero que era para probar ante los ojos de Dios su fe. ¿Se dan cuenta? Pero entonces David no estaba en este caso de la resignación. En el caso de la resignación es cuando nosotros hemos cometido pecado y recibimos la justa retribución por nuestra falta delante de Dios. Lo que estaba en la vida de David cuando estaba siendo perseguido por Saúl era aceptación. ¿Qué es aceptación? Es el contentamiento ante una tribulación en la cual Dios nos va a poner en el corazón y en la mente la salida de esa tribulación. ¿Se dan cuenta? La aceptación es cuando Dios dice, mira, tú vas a tener tribulación, pero esa tribulación es para que tú crezcas espiritualmente. No has cometido ningún pecado. Es para que tu fe crezca. Pero además yo te voy a dar y poner en tu corazón los medios para que salgas de esa tribulación. ¿Sí? Pero en el caso de David, cuando ya había cometido el pecado, lo que necesitaba aceptación no era aceptación, lo que necesitaba era resignación. Una resignación porque él no veía un remedio para su vida.
Es cuando el cristiano dice, yo he cometido un grave pecado, he cometido un grave problema y lo he generado de tal manera que ahora no sé cómo salir. Pero yo pongo en las manos de Dios el remedio para esta situación que mi pecado ha provocado. Yo no tengo que hacer nada. Dios lo va a hacer todo. Yo no puedo hacer nada porque yo he provocado algo irremediable. Es como cuando los padres le regalan un automóvil a un hijo de 13, 14 años. Le hay la muerte a través de un accidente de ese carro. ¿Hay algún remedio? Ya no hay. Entonces la tristeza que invade el corazón de ese padre lo que necesita es resignación. Y es lo que pasa con David. David nos va a mostrar a través de su propia vida la resignación ante algo inevitable que él mismo había provocado por causa de su pecado. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Ahora a esto vamos a ir al capítulo 15. Del capítulo 15, del versículo 1 al 6, vemos cómo su hijo Absalón se va ganando por medio de su actitud al pueblo de Israel. Dice aquí la escritura que iban a consultar con David para que les hiciesen justicia, pero él antes de que entraran al palacio, Absalón les decía, no te van a oír, no hay quien te escuche en el palacio. Estaba desacreditando a su padre. Y estaba diciendo además, ¿quién me pusiera a mí como rey en la tierra y yo te haría justicia? Es decir, yo sí te oiría. Y dice la escritura que así le decía a todos los que llegaban al palacio de David durante 4 años. Y de esa manera se fue ganando el corazón de todos los de Israel, porque venían de todos los lugares del reino de Israel. Llegaban los rubenitas, llegaban los de todas las provincias y de todas las ciudades de Israel. Y se va ganando Absalón el corazón de todos los de Israel. Y entonces le dice que pasados los 4 años, él va a ir a otra ciudad, a una ciudad llamada Hebrón. Vean versículo 7. Dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey David, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Ahora, iba a esa ciudad a hacer eso, pero también iba para ir y preparando el camino para derrocar a David. Cuando alguien quiere hacer algo en contra del rey, tiene que ir preparando de una manera que el rey no se dé cuenta. Y David no se dio cuenta, pero de los actos de su hijo, es decir, de Absalón, Dios sí se daba cuenta. Así que cuando tú pretendas, mi querido hermano, ir preparando un derrocamiento para alguien que te quieres vengar, piensa primero en que Dios sí te ve. Sí te ve. Los hombres no se van a dar cuenta, pero Dios sí se va a dar cuenta de las intenciones de tu corazón y de las intenciones de tu pensamiento. Absalón no solamente hizo eso, sino que ahora iba a conseguirse a un hombre muy sabio, tan sabio que aconsejaba a David. Este hombre se llamaba Ahitofel. Vean el versículo 15-12 de segunda de Samuel. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David. Este hombre era tan sabio, hermanos, que lo que él decía
se decía que era como una palabra de Dios. Vean el versículo 21. Dice, y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también su siervo. Ahora, este Itofel, hermanos, dice la escritura que cuando él predicaba, o más bien aconsejaba a la gente, era como si hablara a Dios y todos le obedecían a este hombre. Entonces, Absalón va y le dice, ¿sabes qué? Me quiero levantar contra mi padre y necesito de tu consejo. Este hombre iba a utilizar el don que Dios le había dado de sabiduría, primeramente para servir a David, pero después se fue con aquel que iba a derrocar o quería derrocar a David. Cuando un hombre, hermanos, utiliza los dones que Dios le da para servir a su pueblo para bien, Dios lo bendice. Pero este hombre, después vamos a ver cómo cuando este hombre empieza a maquinar contra David y no es escuchado, se desencanta y se va y se mata, porque ya estaba utilizando el don que Dios le estaba dando para mal de su pueblo. Lo vamos a ver después. Entonces este Absalón empieza a maquinar todas las cosas contra David. Y tanto, hermanos, que David tiene que salir huyendo de Jerusalén junto con parte del pueblo. Cuando hay una división grande en un pueblo, ¿verdad? Y yo espero que lo comprendamos bien, es muy doloroso, muy doloroso. Sobre todo, no fue doloroso para Absalón la división, fue dolorosa para David. Miren, vean el versículo 30. Ya había salido David de Jerusalén junto con todo un regimiento, con mucha gente del pueblo, y dice, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Una división en cualquier ámbito humano, en una casa, en un país, en una ciudad, causa mucha desgracia, pero sobre todo para los que aman esos lugares les causa mucho dolor. Los que provocan a veces las divisiones no les importa, no lo hacen muchas veces por el bien de la comunidad, sino solamente porque tienen en su pensamiento eso, dividir. Pero los que aman verdaderamente la unidad, o los que aman ya sea la iglesia, ya sea la familia, ya sea el país, lloran y les duele bastante la división. David empieza a marchar hacia afuera de la ciudad de Jerusalén y el dolor es tan grande que no le permite durante algunos días preparar algo en contra de su hijo. Pasados los días, sabe que él tiene que hacer algo y empieza a prepararse para una guerra. En esa guerra, hermanos, él lo único que le pide a Dios y al pueblo es que porque él sabía que él era el ungido de Dios, que él era el ungido de Jehová, y sabía que lo que estaba haciendo su hijo era una usurpación, es decir, algo en contra de la voluntad misma de Dios.
y que lo hacían no por otra cosa, sino llevado por el odio que había anidado en su corazón en contra de David. David empieza entonces a prepararse y prepara una guerra, pero para esto primero manda a un hombre, también un hombre muy sabio. Vamos a capítulo 15, versículo al capítulo 17, versículo 23. Vean, ahorita vamos a ver lo que le pasó a Aitofel, pero primero vamos al capítulo 17, al versículo 1. Dice: entonces Aitofel dijo a Absalón, ¿al hijo de quién? Al hijo de David, al que estaba preparando el derrocamiento de David. Dice, yo te voy a aconsejar, Absalón, te voy a decir cómo le debemos de hacer para esta guerra. Dice, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz. Dice Aitofel, mira, yo te voy a decir, Absalón, cómo vamos a conseguir la victoria contra tu padre. Yo te voy a decir. Y ciertamente, hermano, lo que le dice este hombre a Absalón era el remedio para verdaderamente derrocar a David, Pero David ya había metido a otro hombre llamado Usai al grupo de David. Le dice David a este Usai, ¿sabes qué? Vete tú acércate a Absalón, y como él sabe que era también mi consejero, él te va a aceptar como consejero. Y va este hombre y se introduce en el grupo de Absalón, y también es la contraparte de Aitofel. Ahora, Usai estaba tratando de proteger a David, y este Usai dice lo contrario de lo que dice Aitofel. Vean qué dice. Versículo 4 dice, este consejo pareció bien a Absalón, el de Aitofel, ¿verdad? Y a todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón, llamad también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos tu consejo o no? Di tú. Le dice Absalón a Usai, ahora, mira, eso es lo que me aconsejó Aitofel, pero ahora tú dime si está bien o está mal. Obviamente, Usai le dice, no, pues está mal. Yo te voy a decir cómo le debes de hacer. Y le aconseja lo contrario de lo que Aitofel le había dicho. Y miren, cuando vamos a regresar al versículo 16-26, y vean qué dice acerca de Aitofel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Este Aitofel verdaderamente era sabio, muy sabio, y el consejo que le estaba dando a Absalón era correcto, pero Usai estaba siendo usado por Dios para poder, ¿qué? Conservar el reino para David. Y Absalón sigue el consejo de Usai, desatendiendo lo que Aitofel le estaba aconsejando. Y Aitofel, vean el versículo 17-23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y asimismo murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre.
Este hombre dice, soy un sabio, pero ya no sirvo, mejor me ahorro. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba reclamando que la sabiduría que le estaba dando, la estaba utilizando en contra de su pueblo. Bien, ahora vamos al capítulo 19. Este Absalón, hermanos, muere perseguido por David después de que pierde la lucha. Se marcha y empieza a huir, y en uno de sus caminos él pasa por una enramada, por un árbol muy bajo, y queda suspendido sobre las ramas del árbol. Queda atorado su cuello en una de las ramas grandes. El asno sobre el que iba se pasa del árbol y queda él suspendido. Ahí lo ve uno de los generales de David, y en lugar de atender lo que David había dicho, ¿verdad?, que le perdonasen la vida, lo mata. Este hombre se llama Joab, y hermanos, después hablaremos de Joab. De Joab. Es un general muy importante en la vida de David, pero también un hombre que varias veces lo traicionó. Pero vamos a ir al capítulo 16, 7. Vamos a ver qué pasa ahí. Cuando hemos cometido, ¿verdad? Y el Señor ya se lo había advertido a David a través del profeta Natán, que lo iban a ofender, lo iban a recriminar por lo que había hecho, ¿verdad? Y por lo que había pasado con Betsabé, y por todo lo que había acontecido en su familia. Lo que había hecho David, hermanos, él se hizo público. Todo el mundo sabía lo que había acontecido con él y con Betsabé. También se habían enterado todo el país de lo que había acontecido con la violación de su hija. También se habían enterado de la rebelión de Absalón. Y toda esta desgracia, hermanos, siempre va a provocar vergüenza en el que cometió el pecado. Y aún en ese estado, hermanos, nosotros, si es que lo hemos cometido, tenemos que aguantar. Es ahí donde aplica la resignación. Y vean cómo actúa este David. Vean el versículo 16, 7. Dice: y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Quién era este Simei? Simei era un nieto de la familia de Saúl. Es decir, un nieto de Saúl, este Simei era hijo de Jonatán. ¿Recuerdan quién es Jonatán? Bueno, este era hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Y entonces este Simei ve pasar a David y lo empieza a apedrear y lo empieza a ofender. Uno de los hombres de David le dice: yo voy a matar a este hombre, yo lo voy a matar, te está ofendiendo. Y le dice David, vean el versículo 10: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace? Dice David, mira, tú no hagas nada. Si me lo dice y me ofendes, porque Dios lo está poniendo en su boca. Es parte de mi castigo.
Es parte de la vergüenza que tengo que vivir por causa de mi pecado, por causa de mi maldad, por causa de mi desobediencia. Cuando los pecados son muy graves, hermanos, van a llegar ataques por todos lados, por todos. Y la predicación de este día es para prevenir, para evitar que los cristianos pequen de una manera grave, para que los pecados que entren en tu mente no germinen, para que no te lleven a una desgracia tan grande como a David. Porque en verdad, hermanos, hay pecados demasiado graves entre los cristianos que causan vergüenza y causan mucho dolor alrededor y a la vida de quien lo comete. Entonces David dice, yo no puedo hacer nada. Es parte de mi situación, yo lo provoqué y Dios me está castigando por causa de mi pecado. No hay injusticia en Dios. No es maldad de Dios. Es la justa retribución por lo que he hecho o por lo que estoy haciendo. Porque hay pecados en los cristianos que se prolongan no por un día, no se cometen en un día, en 2 o 3, sino que están provocándole o están viviéndolo constantemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Bien, entonces, este hombre, ¿verdad? Simei agarra y empieza a apedrear a David. Pero vamos a ver después qué pasa. Muere Absalón y David rescata el trono y regresa a Jerusalén. Vamos al capítulo 19, mis hermanos. En el versículo 1 dice, y dieron aviso a Joab, he aquí que el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Era lógico, ¿verdad? Cuando hay una división, no hay una lucha entre familiares, es decir, en la familia, el resultado es negativo, el resultado es desastroso y resulta en pérdida para todos. Este Absalón perdió la vida, pero David perdió un hijo. Y lo que pareciera una victoria porque había recuperado el trono, también era una derrota moral. Y el dolor de David se reflejaba, lloraba mucho por la pérdida, lloraba mucho por lo que había sucedido en su familia, lloraba mucho porque ya no podía tener en sus brazos a su hijo al que amaba. Cuando los cristianos, hermanos, cometemos graves problemas o grandes pecados, Dios se duele. Nos va a perdonar, pero Él no es como los padres terrenales, los padres humanos. Él va a cumplir, porque para Dios no hay acepción de persona. Cuando dice la palabra de Dios que no hay acepción de persona para Dios, se está refiriendo que así sea el mejor de los pastores, así sea el mejor de los sugieres, así sea el mejor de las ovejas de la iglesia,
Él los va a tratar igual conforme a su pecado, conforme a su maldad y conforme a su desobediencia. David le dolió mucho que su hijo muriera y todo el pueblo con él se condolía, también se dolía, porque amaban a David, porque amaban el reino. Pero había luto en el corazón de David, también había luto en el corazón del pueblo. Joab va y le reclama a David, dice: ahora David, tú tienes que ir y consolar a tu pueblo. Tu pueblo está triste porque tú estás triste, porque te duele más tu hijo que todo el pueblo. Y miren, hermanos, Dios ama al mundo, pero cuando nuestro Señor Jesús fue a la cruz, obviamente que le dolió más a Dios la muerte de su hijo de una manera injusta que el mundo entero. Sin embargo, ya había puesto en su corazón perdonar al pueblo a través de la muerte de su hijo. Eso es obvio. Muchas veces los cristianos creen que Dios ama más a su iglesia que a su hijo, ¿no? Dios ama más a Jesús que a su pueblo. Y si lo ama y si lo perdona es porque Jesús ha redimido nuestros pecados. Porque toda la ira que Dios tiene para con el hombre la ha vertido sobre la persona de Jesús. Así que si eres importante para Dios, pero Dios tiene esa importancia para ti y esa misericordia a través de la persona de Jesús. Porque es a través de la persona de Jesús que el hombre es perdonado. No hay otro medio, no hay otra forma más que el sacrificio de Jesús. Miren, vamos rápidamente y con esto terminamos. Vamos a Mateo 27. El paralelismo entre la vida de David y nuestro Señor Jesús a veces me asombra, hermanos. Me asombra. Vean qué dice aquí en el capítulo 27, de 32 en adelante. Dice: cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esa es la razón por la que el Señor Jesús fue llevado a la cruz. Porque decía que era el Rey de los judíos, que implicaba también ser el Salvador de los judíos. Y hoy sabemos que no solamente es el Salvador de los judíos, sino también de todos los hombres a través de su sacrificio. Y entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, fíjense bien, hermanos,
cuando nuestro Señor Jesús es llevado a la cruz, Él va a pagar ahí en la cruz todos los pecados de todos los hombres. No solamente los de los judíos, ni los de la nación de Israel, también la de todos los hombres. Pero vean el versículo 42. Decían los judíos: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora Dios si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Estos dos ladrones, estando uno a la derecha y otro a la izquierda, más adelante dice que uno le decía: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. En forma de irónica. Pero el otro le decía: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Todo hombre que reconoce su pecado, así como David aceptó su pecado y supo y tuvo resignación en cuanto a él y puso en las manos del Todopoderoso su suerte, lo que le había de acontecer, sabiendo que él no tenía ninguna manera de remediarlo. Así es el pecado en el hombre común. No hay remedio a menos que se resigne a poner en las manos del Todopoderoso su vida a través de la persona de Jesús. Porque es en Jesús en quien Dios va a hacer justicia para perdonar al hombre que ha puesto su vida en las manos de Jesús. Es solamente eso. Porque dice la Escritura, vamos rápidamente aquí a Hechos 4:12, 4:11 desde el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios ha puesto a Jesús como propiciación para nuestros pecados. Es decir, Dios ha puesto a Jesús en el lugar que nos corresponde por pecadores, para que nosotros, confiando en su palabra, confiando en su nombre, podamos librarnos de la ira de Dios. Solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si alguien quiere ser salvo, librarse de la ira de Dios, librarse de sus pecados, tiene que ir a Jesús en obediencia de fe a Dios. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo se reúne delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su bendito Espíritu Santo, poniendo en nosotros la aceptación de nuestro pecado. Que sea su bendito Espíritu Santo también poniendo en nosotros la resignación de poner nuestras vidas en las manos de Dios para que Él, conforme a su mandamiento, conforme a su voluntad, conforme a su propósito, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Le rogamos, Señor, en esta tarde, que sea su bendito Espíritu Santo
haciendo toda esta buena obra en alguno que aceptando su pecado pueda ir a los pies de Jesús como su único y suficiente Salvador. Le rogamos todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén.